Bueno, así que yo les doy las buenas noches de parte de Fusenda. Aquí estamos como todos los sábados en esta hora para Estefanía, compartir el aprendizaje, ¿no? Una presentadora que tenemos hoy, la señora Marlene Guerra, que nos va a estar compartiendo sobre la desigualdad de aptitudes del libro de los espíritus de Allan Kardec. Así que bueno, todos son bienvenidos y espero que sea de mucho provecho para ustedes todo lo que vamos a aprender. Y vamos a pedir especialmente por el espíritu guía de la señora Marlene para que coloque las palabras, el pensamiento y todo el raciocinio necesario para que el conocimiento fluya hacia nosotros y todos los que estamos aquí escuchando y los que lo van a ver también en los canales de YouTube de Fusenda más adelante. Así que pues queremos pedir mucha claridad en el pensamiento, en los espíritus guías sobre todo de la señora Marlene, pues estén presentes apoyando esta hora que vamos a estar aquí reunidos. Y para todos los que están y los que vienen en camino, pues muchas bendiciones y mucha apertura de mente y que tranquilidad de espíritu para que captemos todos estos mensajes bien importantes que vamos a aprender hoy en día. Con conocimiento muy importante, con información muy lógica, muy de todos los días que no, como es costumbre, no pasa de moda, diríamos, ¿no? Es muy actualizada. Y este tema de la desigualdad definitivamente es un tema que se habla todos los días, se habla hasta en el mundo político y económico y social. Así que es bien interesante lo que nos va a compartir la señora Marlene y le doy la bienvenida a nombre de Fusenda. Señora Marlene, pues buenas noches y adelante. bueno, muchas gracias. La verdad sí que es un tema muy interesante y hay mucho que cortar, mucha tela que cortar con respecto a las desigualdades sociales y económicas. Pero vamos a enfocarnos a nuestro objetivo, en los cuales son tres. ¿Por qué todos somos iguales? ¿Por qué las desigualdades de las actitudes? Importancia de la variedad de las desigualdades de actitudes. Estas tres preguntas corresponden a la 803, 804 y 805 del libro de los espíritus. Y fueron las preguntas que Allen Kardec le hizo a los espíritus guías. Entonces, ante la pregunta, ¿los hombres son todos iguales ante Dios? ¿Qué contestaron los espíritus? Sí, todos tienden hacia el mismo objetivo y Dios ha creado para todos. Con frecuencia decís, el sol sale para todos y una verdad más importante y más general de lo que pensáis. ¿Ya? Nosotros sabemos a través de lo que nos ha dicho la Biblia, de que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos somos iguales ante Dios. Y igualmente, el libro de los Espíritus nos ayuda a aclarar esa pregunta porque con frecuencia nosotros decimos, sí, somos iguales ante Dios, así que no hay más nada que decir, pero nos hemos preguntado por qué somos iguales, además de ser creados a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Nosotros somos iguales ante Dios porque todas las leyes de la naturaleza brillan para todos nosotros. El sol brilla para nosotros, la luna, las estrellas, las mismas fuerzas físicas, la ley de la gravedad, las leyes universales, todos favorecen a unos y a otros. Entonces, todos los hombres se hayan sometido a las mismas fuerzas de la naturaleza. Todos nacen con la misma debilidad y están sujetos a los mismos dolores y el cuerpo del rico se daña tanto como el del pobre. Así pues, Dios no ha creado a ningún hombre con superioridad natural, ni por, perdón, aquí se me tapó esto, bueno, ni por el nacimiento ni por la muerte. Todos somos iguales ante Dios. Esta respuesta la podemos corroborar con las palabras que dijo el gran Alejandro Magno. Recuerden el rey de Macedonia. Cuando él falleció, hizo pues que todos los galenos de esa época llevaran su cuerpo y las manos, los brazos extendidos y las manos vacías, queriendo decir con eso de que la muerte era igual para todos. La muerte era tanto para el pobre, para el rico o para los reyes. Nosotros nacimos vacíos y vacíos nos vamos, no nos llevamos nuestra riqueza. Dios, que sepamos en la historia, Dios no le ha dado más años
a los ricos y menos daño a los pobres. Todos somos iguales ante Dios. Las leyes de la naturaleza no hacen diferencia entre unos y otros. Nacemos y morimos. Todos somos iguales a pesar de tener diferentes riquezas, unos más que otros y otros más privilegios. Todo es producto de nuestra actitud y actitud. No es malo ser rico. Lo que sucede es qué hacemos con esa riqueza, si las utilizamos para bien o las utilizamos para hacer el mal. Al nacer, a pesar de las diferencias de raza, color, lugar de nacimiento, familia, etcétera, todos tenemos las mismas oportunidades para avanzar. Unos las aprovechamos y otros no. Ese camino es largo y diferente porque tenemos diferencias sustanciales en nuestro devenir como espíritus, en esta vida y las anteriores. Recordemos que somos espíritus con diferentes ropajes o carruajes, donde hemos cometido muchos errores. Nacemos en diferentes partes y no todos evolucionamos continuamente en el planeta Tierra. Muchos vienen de planetas lejanos, de otras galaxias. Recuerden las palabras de Jesús, que él dijo que en la casa de su padre había muchas moradas. El universo está plagado de estrellas y estas estrellas tienen a su vez planetas. Hay vidas en esas estrellas, ¿ya? Y existe vida igual a la de nosotros. Los científicos trabajan buscando pruebas. Son trillones de estrellas las que existen en el universo. ¿Será posible que de todas solamente hay vida en el planeta Tierra? Todos tenemos el mismo origen. Eso corresponde a la ley de la unidad. Todos estamos conectados con el mismo origen, somos energía, todos estamos entrelazados. Como espíritus tenemos un principio y no tenemos un final. En un momento de nuestro pasado, Dios nos fue creando de tal manera que unos somos más antiguos y otros somos más nuevos. Todos tenemos las mismas oportunidades. Somos como un libro en blanco abierto, donde vamos escribiendo todo nuestro recorrido, ¿ya? Unos van acorde a la ley de Dios, van siguiendo una misma línea. Otros cogemos atajos y podemos estancar nuestra evolución. El estancamiento no es bueno porque no evolucionamos y todo aquello que se detiene se pudre, se daña. Debemos pues tender a la perfección, tanto material como espiritual. Entonces, conclusión, todos somos iguales ante Dios. Pero un momentico. Estefanía, ¿por qué no me corren aquí esto que no logro leer todo? ¿Por qué no me haces esto más? Bueno, con respecto a la pregunta 804, ¿por qué Dios no ha dado las mismas actitudes a los hombres? Dios creó iguales a todos los espíritus, pero cada uno de ellos ha vivido más o menos tiempo y por consiguiente tiene más o menos experiencia. La diferencia reside en su grado de experiencia y en su voluntad, que es el libre albedrío. De ahí que algunos se perfeccionen con mayor rapidez, los cuales confiere actitudes diversas. Esa variedad de actitudes es necesaria a fin de que cada uno pueda contribuir a los designios de la providencia dentro del límite de sus fuerzas físicas e intelectuales. Lo que no hace uno, lo hace el otro. Así, cada cual tiene un papel útil. Además, dado que todos los mundos son solidarios entre sí, es preciso que los habitantes de los mundos superiores, mundos que en su mayoría han sido creados antes que el nuestro, vengan a habitar en la tierra para darnos el ejemplo. Bueno, todos iniciamos siendo simples e ignorantes. Todos tenemos un punto de partida o arranque. Nuestro destino es ser espíritus elevados. La infinita misericordia de Dios nos hizo iguales, pero ¿qué pasa? Todos tenemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades. Pero ¿qué sucede? Vamos a definir aquí dos términos muy importantes, que es la actitud, la cual comprende tener el conocimiento en la medida que lo tenga, vamos ganando actitud.
tener la práctica, la habilidad, la destreza para realizar la actividad o resolver el problema. Voy siendo más apto a medida que voy desarrollando mis habilidades. Tener la actitud, tener las ganas, o sea, cómo reaccionamos ante las circunstancias. O sea, la actitud me modela el comportamiento, nos predispone a enfrentarnos únicamente a una situación, nos permite aprovechar las oportunidades según cada uno. Bueno, sí. Estamos aquí en la pregunta 8.4. ¿Por qué Dios nos ha dado las mismas actitudes a todos los hombres? Dios creó iguales a todos los espíritus, pero cada uno de ellos ha vivido más o menos tiempo y por consiguiente tiene más o menos experiencia. La diferencia reside en su grado de experiencia y en su voluntad, que es el libre albedrío. De ahí que algunos se perfeccionen con mayor rapidez, lo cual les confiere actitudes diversas. Ay, Dios mío, se cambió. Esta variedad de actitudes es necesaria a fin de que cada uno pueda contribuir a los destinos de la providencia dentro del límite del desarrollo de sus fuerzas físicas e intelectuales. Lo que no hace uno, lo hace el otro. Así cada cual tiene un papel útil. Además, dado que todos los mundos son solidarios entre sí, es preciso que los habitantes de los mundos superiores, mundos que en su mayoría han sido creados antes que el vuestro, vengan a habitar en la tierra para daros el ejemplo. En un principio todos somos creados simples e ignorantes, pero perfectibles. Nuestras desdichas son felicidad o felicidades son consecuencia de nuestro libre albedrío. Las diversas actitudes humanas son el resultado de nuestras anteriores encarnaciones. Los espíritus tienen diferentes edades. Unos progresan más rápido que otros. Esas diferencias son necesarias para el progreso moral e intelectual. Todos iniciamos siendo simples e ignorantes. Tenemos un punto de partida, o aunque nuestro destino no ser espíritus elevados, la infinita misericordia de Dios nos hizo iguales, pero ¿qué pasa? Todos tenemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades, pero ¿qué sucede? Entonces definamos lo que tenemos. Aptitud tiene que ver con 3 condiciones. Tener el conocimiento en la medida que los tengas, voy ganando actitud. Tener la práctica, la habilidad, la destreza para realizar la actividad o resolver el problema. Entonces voy siendo más apto a medida que tenga la habilidad. Y tercero, la actitud tener las ganas, o sea, cómo reaccionamos ante las circunstancias. O sea que la actitud modela el comportamiento, nos predispone a enfrentarnos anímicamente a una situación, nos permite aprovechar las oportunidades según cada uno. Soy apto para alcanzar una meta porque tengo el conocimiento y voy ganando conocimiento. Estos ingredientes nos llevan a aprovechar o desaprovechar las oportunidades en el grado en que yo ponga en juego mi libre albedrío. Tengo libertad de hacer o no hacer. Ejemplo, en una maratón, ya sea ciclismo, natación, lo que sea, todos iniciamos con ganas, desde el mismo punto. Unos avanzan más rápidos que otros, otros a media y otros se van quedando. A medida que se esfuerzan, nos llegará a la meta. Llegar el que más corrió. Otros llegan de último. Otros abandonan el reto. El reto es llegar, no importa el tiempo. Estas diferencias son debido a nuestras actitudes. Esta diferencia lo hace por nuestras diferentes actitudes, por nuestra voluntad de seguir adelante, de surgir, de aprender o de quedarnos un tiempo más. Lo mismo sucede en nuestra vida misma, que es por etapas. Todos tenemos la misma oportunidad, pero no la aprovechamos. Ejemplo, por ejemplo,
todos en una familia que tenga las condiciones adecuadas, unos aprovecharán los recursos que tienen sus padres. Unos terminarán su bachillerato, llegarán a la universidad. Otros no le interesa llegar a la universidad y esa persona se va quedando. Las actitudes humanas tan diversas son el resultado de la variedad de experiencias vividas en múltiples reencarnaciones. Nuestra actitud, ¿cómo la utilizamos? Según cómo la utilizamos, nos va a beneficiar y va a beneficiar a nuestros contemporáneos. Por ejemplo, cómo estamos utilizando nuestros conocimientos, estamos practicando las nuevas habilidades, nos estamos ayudando a otros, nos ayudamos a nosotros mismos y sentimos satisfacción, sentimos amor cuando tengo ánimo, voluntad, hay inteligencia a favor de los demás. Y cuando estamos en estas circunstancias, vienen espíritus del mundo espiritual a ayudarnos para salir adelante en nuestras actividades. Al pasar, perdón, un momentito, Estefanía, quítame esto que se metió aquí en el computador, ¿ve? Mira, eso es ahí. Ya. Al pasar, la pregunta 805, al pasar de un mundo superior a uno inferior, ¿conserva el espíritu la totalidad de las facultades adquiridas? Sí, ya lo hemos dicho. El espíritu que ha progresado no vuelve a caer. Puede elegir en el estado de espíritu una envoltura más torpe o una situación más precaria que la que tuvo antes, pero siempre para que le sirva de enseñanza y lo ayude a progresar. Así, la diversidad de las actitudes en los hombres no depende de la naturaleza íntima de su creación, sino del grado de perfeccionamiento al que han llegado los espíritus encarnados en ellos. Por consiguiente, Dios no creó la desigualdad de las facultades, sino que permitió que los diferentes grados de desarrollo estuvieran en contacto a fin de que los demás adelantados pudiesen cooperar con el progreso de los más atrasados y también para que los hombres que se necesitan mutuamente comprendan la ley de la caridad que debe unirnos. ¿La desigualdad de las condiciones sociales es una ley de la naturaleza? No, es obra del hombre y no de Dios. ¿Esa desigualdad desaparecerá algún día? Solo las leyes de Dios son eternas. ¿Acaso no ves que esa desigualdad se disipa poco a poco cada día? ¿Desaparecerá junto con el predominio del orgullo y del egoísmo? No quedará más que la desigualdad del mérito. Día vendrá en que los miembros de la gran familia de los hijos de Dios ya no habrán de distinguirse por la mayor o menor pureza de su sangre. Solo el espíritu es más o menos puro y eso depende de la posición social. Como vemos, pues la desigualdad en este mundo actual poco a poco van disminuyendo, ¿ya? Viendo así el avance de grandes países donde habían condiciones desiguales muy grandes, por ejemplo, en la India, en la China. Hoy esos países nos aventajan porque han mejorado la igualdad. Las desigualdades sociales dependen del hombre, no es una ley de Dios, pero esta no es ley de Dios. Estas desigualdades que impone el hombre no serán eternas. En cambio, las leyes de Dios sí son eternas. Los gobiernos tratan de disminuirlas y estas desaparecerán junto con el predominio del orgullo y del egoísmo. Con relación a la desigualdad económica, muchos economistas y expertos dicen que esta es intrínseca a la naturaleza humana, al comportamiento y talento humano, que lo injusto es ser todos iguales. Imaginémonos dos mundos donde todos son iguales, todos reciben el mismo tratamiento y deben tener las mismas actitudes y actitud.
y otro mundo llamado libertad, donde crecen y se desarrollan las actitudes. Estas serían consideradas unas ventajas. Entonces, y por lo tanto, en este mundo donde hay libertad, a los más aventajados había que ponerle talanquera para que sea un mundo igual. Ejemplo, un Lionel Messi, uno de estos grandes jugadores no podría, para estar en el mundo donde todos son iguales, tendrían que rebajarse, tendrían que ponerle obstáculos porque no podrían sobresalir si de igualdad se tratase. En cambio, en un mundo donde haya mucha libertad, podemos desarrollar todas nuestras actividades, nuestros conocimientos, nuestras actitudes, según nuestros dones. En otro, en ese país donde hay libertad, algunas personas podrán ser empresarios, podrán ser gran artistas, podrán desarrollar todas sus potencial, mientras que en un país donde se supone que todos son iguales, todos deben estar al mismo nivel. Inclusive en ese país igualitario, ya las personas que se pensionan, su pensión tendrá que ser distribuida a casas de beneficencia, no podrán ser heredadas por sus hijos porque entonces estos estarían en superioridad con respecto a los demás. En este país donde hay libertad, todos tendrán sus propios dones, desarrollarán sus actitudes, se motivarán a ser empresarios, tendrán sus propios recursos, que pueden donarlos o heredarlos a sus familias. Son dos vidas completamente diferentes. Una donde usted va a desarrollar todas sus actitudes y otra donde vamos a hacer todo igual. En ese mundo, pues, me imagino que debe ser aburrido, ¿no? Todos con las mismas características, todos con las mismas ideas, todos con las mismas actividades. No nos complementaríamos, ¿ya? Y la idea es que unos se complementen con otros, mientras que en el mundo donde hay libertad, pues nos vamos a complementar. Inclusive esas personas que tienen más riqueza, van a ayudar a los demás, van a dar empleo, van a crearles a estas personas mejor calidad de vida. Entonces, ¿por qué en este mundo actual le tenemos odio a los ricos? No, los ricos se han superado, ellos han desarrollado su potencial y nos han ayudado a crecer a los demás. Pero hay que tener en cuenta que sea una riqueza bien llegada, porque en estos momentos actualmente hay una desigualdad porque unas personas o algunos estados políticos se han aprovechado y han subyugado a la población, le han negado el crecimiento, ¿ya? Un futbolista, gracias a sus dones, pues llega a ganar más dinero que otras personas, pero es que él ha desarrollado su potencial por tener diferentes actitudes, ¿ya? Esas personas que se han hecho ricas, pues ellos ayudan a las otras personas. Sus empresas emplean a otros. Ellos no tienen obligación de beneficiar a la sociedad. Pero esa desigualdad en el cual una persona se desarrolla, una persona prospera por sus propios medios, sin hacerle daño a los demás, es buena y esa nos complementa. Mala es la desigualdad en la cual algunos gobiernos con sus políticas subyugan a otros para enriquecerse, para favorecer a unas personas, para privilegiar a otros a costa de nuestros impuestos. Esta desigualdad es la que debemos combatir, no recibir privilegios que paguen otras personas, no recibir otros favores. Hay que acabar con esto, y esto no ocurre de la noche a la mañana. Esa desigualdad es la que debemos combatir todos nosotros. Debemos actuar como ciudadanos responsables y vigilantes del poder político, de que no se cometan enriquecimientos ilegales. No aceptar privilegios porque esto permite favorecer a uno más que otro. Seremos
celebremos pues la desigualdad como un fruto natural de la diversidad de talento, de comportamiento, de hombres y mujeres libres. Comprender que de dicha desigualdad se desprenden resultados diferentes para cada persona, diferentes ingresos, diferentes actividades. Conclusiones de toda este tema es que todos estamos sometidos a las mismas leyes de la naturaleza. El sol brilla para todos, las fuerzas físicas son iguales a todas, la infinita misericordia de Dios nos hace sencillos, simples e ignorantes, y todos vamos a la perfección, todos somos perfectibles, todos somos, tienen la posibilidad de ser moldeados. Las consecuencias de nuestras decisiones, desdichas, no son culpa de nadie. Somos responsables de nuestra felicidad. Nuestras actitudes son consecuencia de vidas pasadas. Ya sabemos que todos traemos una trayectoria de vidas anteriores en las cuales hemos ido aprendiendo. Todos tenemos las mismas oportunidades en nuestro camino a la perfección. Las diferencias nos permiten avanzar moral, intelectual y materialmente. Debemos aprender los unos de los otros, ayudarnos, todos somos importantes y tenemos misiones diferentes que cumplir. No hay que confundir con la desigualdad socioeconómica de ciertas ideologías, ¿ya? De esto también se puede hablar mucho, ¿ya? Con respecto a la desigualdad socioeconómica que es promovida por nuestros gobiernos. Bueno, director, he concluido. Bueno, muchas gracias, señora Marlene. Y aquí estamos, entonces. Bueno, aquí muchas gracias de verdad por su contribución, por aceptar el reto también de compartir con todos nosotros, preparar la charla y todas las diapositivas. ¿Sí? Ha sido un tema bien interesante. La verdad es que la desigualdad para todos nosotros es un tema importante. Vivimos en un país que no es fácil decirlo, pero es el segundo país más desigual. Toda esta parte socioeconómica que decía la señora Marlene. Somos el segundo país más desigual de Latinoamérica, o sea que esto es un tema que nosotros lo vivimos y lo sufrimos y lo tenemos muy cerca, ¿no? Entonces, vivimos en un país desigual, uno de los países más desiguales del mundo, en Colombia, lo que hace que es un tema, y estas preguntas yo los invitaría también a que prestaran mucha atención a este capítulo, porque son preguntas que yo diría que si no las tenemos claras o no ahondamos en la respuesta que han dado los espíritus sobre este tema, también crean muchas dudas. Es decir, ¿por qué una persona nace rica y otra nace en la miseria? Y eso está en la pregunta 8.14, por ejemplo. Es un tema que continúa y se habla de por qué ha dado Dios a unos las riquezas y el poder y a otros la miseria. Es una pregunta muy interesante que si no la tenemos claro, pues nos crea mucho un sabor amargo en la boca, ¿cierto? Porque eso ya es una injusticia como tal, lo podríamos considerar. Y aquí se habla más bien de una desigualdad. Y en esa respuesta se habla, por ejemplo, de probar cada uno a un modo diferente. Entre otras partes, los espíritus son los que han elegido estas pruebas en las cuales sucumben con frecuencia. Es decir, eso explicaría y le daría un sentido y quitaría la injusticia como la primera palabra que se nos viene a la mente, porque hay países ricos, porque hay países pobres, porque hay familias. ¿Qué pasa cuando una fortuna mala vida se hereda? Si todas estas preguntas están en este capítulo, que yo pues me parece muy interesante y como les quería compartir e invitarlos a que siguieran leyéndolo, siguieran investigando. Este capítulo de la ley de igualdad es parte del libro tercero del libro de los espíritus. Y en este tema se habla de la igualdad natural, que fue lo que cubrió la señora Marlene, la desigualdad de aptitudes, las desigualdades sociales, la desigualdad de riquezas, pruebas de la riqueza y de la miseria, lo que hablaba, lo comentaba ahorita. La desigualdad también entre el hombre y la mujer. Aquí hay unos temas bien interesantes que, a pesar de ser un libro escrito hace más de 170 años ya,
alrededor de 170 años, tiene total vigencia, y a pesar de que en ese momento las condiciones eran diferentes con respecto a los derechos del hombre y la mujer, tanto en la parte legal, tiene completa vigencia. Habla del respeto a la mujer, de los derechos, de las condiciones naturales para que fue creado el hombre y para que fue creada la mujer, sin darle, como insisto, a haber sido escrito hace tanto tiempo, sin darle una posición fuera de lugar, digámoslo así. Entonces es completamente actualizado, digamos, las expresiones que conseguimos en el libro, dados por los espíritus, obviamente, y los comentarios de Allan Kardec. Y el capítulo cierra con la igualdad ante la tumba también, adicionando pues lo que nos mencionó la señora Marlene, y es hasta el momento de la muerte. Hay temas interesantes, porque la igualdad o la desigualdad en los pomposos ceremonias de funerarias. Así que los dejo con esas inquietudes, porque hay bastante tema interesante, como les decía, que nos toca mucho a nosotros. ¿Qué nos dicen los espíritus, por ejemplo, de estas tumbas de mármol y de todas estas cuestiones pomposas? En fin, muchas preguntas, como es de costumbre en el libro de los espíritus, que nunca pierden vigencia y que nos ayudan a entender la vida que vivimos a cada momento, específicamente en las situaciones que estamos viviendo, donde esta desigualdad se va ahondando, donde los estudios dicen que si una persona puede ir a la universidad va a tener más posibilidades, pero entre una generación a otra se van ampliando más estas diferencias. Así que es un tema muy vigente, muy importante para la calma también, la serenidad y la comprensión de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros vivimos a cada día. Entonces, que tengo una pregunta, una colaboración de parte de Marta Cueto, así que Marta, adelante. Sí, buenas tardes para todos. Sí, en este tema de la desigualdad, quiero recordar que en el mismo libro de los espíritus nos dicen que ningún espíritu reencarna para obrar mal. Entonces, tanto en las pruebas del pobre como en las del rico, ambos fueron programados con la decisión de uno mismo, del mismo espíritu reencarnante, a obrar bien. Pero como nos dan un libre albedrío, cuando ya estamos acá reencarnados en las diferentes clases sociales que nos toque vivir, decidimos elegir. El deber de Dios nos dice, el deber de la ley natural de Dios nos dice que debemos obrar bien, y que cada ser en su conciencia sabe qué es lo malo y qué es lo bueno. Entonces, tanto una persona que ocupa un cargo importante en una nación como el barrendero de la calle, ambos saben qué es el mal, qué es una actitud mala y qué es una actitud buena. Entonces, por muy político y por muy cargo importante que tenga, si le están ofreciendo la oportunidad de traicionar, de hacer una cosa indebida en ambos puestos, tanto al barrendero como al más importante, si su conciencia, si su evolución moral le está diciendo y sabe qué es lo malo y qué es lo bueno, él va a actuar según su condición moral que tenga. Entonces, es su libre albedrío. Él no vino a actuar mal, él está decidiendo por sí solo, y reparará con existencias más dolorosas, con situaciones más dolorosas, ese mal que está haciendo. Entonces, es la ley de desigualdad parece que fuera algo injusto cuando vemos que una persona obra mal. El que está siendo injusto independientemente no es Dios, es ese espíritu reencarnado que está obrando mal y cargará con su culpa en su próxima existencia que tendrá en el futuro. Muchas gracias, señora Marta. Y muy importante la aclaración, porque aquí se habla de la ley de desigualdad y uno piensa en injusticia, ¿cierto? ¿Por qué se va a dar esto de esta manera? Y es donde entra la importancia de la reencarnación, como usted decía, en vidas próximas, en venidas próximas, que hacen que se balancee, y que en una vida se escogen unas pruebas, y el libre albedrío nos va a decir cómo vamos a manejar esas pruebas, y como decía en una de las respuestas, no sucumbir ante las tentaciones,
porque también se habla en una de las preguntas de este capítulo de las tentaciones que son más grandes para el rico, pero puede ser pruebas que han sido escogidas para superar, para un aprendizaje en esta vida. Así que si nosotros nos quitamos ese sentimiento de que la pobreza y la riqueza y el poder y en todos estos aspectos que hablamos, en la parte social, en la parte de la riqueza, en el hombre y la mujer, porque la mujer podría sentirse también que es injusto ser mujer, ¿sí? Porque históricamente ha sufrido la mujer y sigue sufriendo de abuso, sigue sufriendo de discriminación y todo lo que queramos mencionar aquí. Entonces la mujer podría sentirse que es injusto, cuando en próximas vidas pues sabemos que puede venir en un género u otro. Entonces eso ya le da más sentido a la existencia y a la reencarnación también, para que sea algo equitativo, para que sea algo que tenga más sentido que una vida de una sola oportunidad y ya, listo. Viniste una sola vez, viniste mujer, viniste pobre, llegaste a Haití, llegaste al barrio pobre de Haití, o sea, y ya no vienes más, no tienes más chance de nada. Entonces se presta también a que se piense que es injusticia, que hay injusticia. Entonces, no sé si hay alguna contribución, alguna pregunta o comentario de alguien más. Bueno. Listo. Entonces, yo le iba a pedir, señora Marlene, si nos puede apoyar con una oración para cerrar esta reunión de hoy. Claro que sí. Voy a dejar- Bueno, vamos a concentrarnos